Eh, bueno, Pepe, eh, a nuestros amigos y amigas en Chile, les presento a Pepe Roy, Red, Roig, les, Rech, Rech, Pepe Rech. Se ¿verdad? dice Que acá tienen Rey, Rech, Roch, como si acabara en CH. sí, Rech, sí, que se escribe Reig, ¿no? Reich, Sí, sí. sí, Es un apellido valenciano o catalán y se pronuncia, quizá conozcas más el apellido Roch. sí, que Tiene el hay, mismo mecanismo, es R-O-I-G, se dice Roch como si sí, acabara en CH. Pues igual Reich se dice sí. Rech. Bueno, conozco más el apellido Puig, Roch. Puch, exacto. Efectivamente. Bueno, Pepe trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha. He tenido ocasión de estar allí además en su facultad. Él es periodista y ha trabajado muchísimo el tema de la transición española desde el punto de vista de los medios de comunicación y por supuesto con las dimensiones políticas que ello involucra. Y también ha trabajado como con una sistematicidad importante, aun cuando no es la investigación principal de él, el caso chileno, así que conoce bastante de nuestra realidad en una historia que parte hace algunas décadas y que en algún momento vamos a visitar. Pero quiero partir, porque tiene que ver con el tema que nos convoca, la telepolítica, quiero partir con que Pepe se acaba de vacunar y aquí hay toda una discusión que llegó a la ferocidad o al absurdo respecto a los riesgos de la vacuna AstraZeneca, ¿ya? La vacuna que eh, inglesa y danesa, digamos, eh, que él conocía como la vacuna de Oxford, digámoslo así. Y, que es una vacuna que tiene buenos resultados. En Chile se está poniendo mucho la Sinovac, que de acuerdo a los pocos estudios que hay del rendimiento, es algo sobre el 50%. Esta está por ahí por el 85%, de acuerdo a estimaciones que al menos sean aparentemente equivalentes. Pero bueno, lo importante es que acá se ha hecho mucha polémica porque aparecieron, ustedes lo habrán visto también, que llegó a Chile la discusión sobre los riesgos de la vacuna, porque aparecieron algunos casos de accidentes vasculares más pequeños o más grandes en un porcentaje de la población, un porcentaje que está dentro de los parámetros que son los habituales de riesgo, es decir, qué sé yo, 3 5 casos para cantidades de 100.000 personas, qué sé yo, cosas bastante que en términos estadísticos son menores, pero además le dio a gente joven, entonces eso genera todo un escándalo nuevo. Entonces, en ese sentido, quería partir contigo, porque tú venías de vacunarte ahora, te estabas vacunando hace un par de horas hoy, y, y bueno, y ahí es interesante como ver cómo tú, que conoces este tema, cómo te enfrentas a esta abrumadora información que lo que te dice básicamente es que hay que tener miedo. Hay lugares donde la mitad de la gente que tenía cita, la misma cita que tenías tú, no fue. Entonces es interesante el efecto que se produce. Sí, pero aquí en España no se ha producido mucho el que la gente haya desistido voluntariamente de ir a vacunarse cuando la habían convocado. Sí se está dando un poco más en el País Vasco y un poco más en Madrid, ¿no? No está claro todavía por qué en unos sitios más que en otros, porque la polémica sobre la vacuna AstraZeneca ha sido general, ha Mm, sido, como tú dices, se ha desmandado, ha sido bastante absurda. Yo creo que se ha desmandado porque, bueno, Europa es un territorio de gobiernos hipersensibles a los vaivenes de la opinión pública, ¿no? Entonces, la posibilidad de que un gobierno sea acusado de imprudencia por no suspender la vacunación porque han aparecido X casos, N casos de trombos, enloquece a nuestros gobernantes hipersensibles y entonces se precipitan a suspender, con lo cual incrementan la polémica sobre mm, si la vacuna es recomendable o no, o si tiene objeciones, ¿no? España, no es un país especialmente proclive a los movimientos antivacunas, mm. ¿no?
como sí lo es, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, incluso Alemania. Aquí es mucho menor la incidencia. Pero este tipo de polémicas les dan un poco de alas, ¿no? Y yo creo que ahí se comete ¿cómo diría? Un pecado de imprecisión y de imprevisión por parte de los gobiernos, pero también por parte de los medios. Los medios han informado rematadamente mal de esto. Mm. Porque en los medios, si tú pierdes la perspectiva del tamaño de las cosas que vas a contar, desconciertas al público. Claro, la tentación de olvidar el tamaño de las cosas y la relación de tamaños entre las cosas es muy grande cuando el incentivo para dar noticias muy espectaculares es constante, ¿no? La competencia por la atención del público es tal que si puedo contar que ha habido 3 casos, que son 3 casos entre 1 millón y que por tanto no tienen relevancia ninguna, pero si yo puedo olvidar que es entre 1 millón y puedo olvidar que no tiene relevancia y momentáneamente decir que ha habido 3 casos, estoy captando atención. Mm. Los medios han sido muy irresponsables, en parte por la clásica guerra por la atención pública, por la atención del público, pero también por falta de formación. Yo les he contado precisamente hoy, esta mañana, a mis alumnos, he suspendido el tránsito normal del temario que llevaba entre manos, he hecho un paréntesis, he cogido un artículo publicado hace unos días por el diario.es, un digital progresista y bastante serio desde el punto de vista periodístico, en el que un periodista de datos, que suele proporcionar muy buena información sobre encuestas, porque él lo que hace se especializa en hacer la media de las encuestas. Es decir, Mm. él analiza todas las encuestas publicadas, no hace una propia de su periódico, sino que lo que hace es analizar todas esas encuestas y ponerlas en consonancia y entonces analiza las medias, qué es lo que las encuestas. Es un trabajo de datos ingente. Este hombre es muy bueno con los datos y ha hecho un trabajo de datos sobre la vacuna y Mm. los efectos, los trombos que se han producido, los casos de trombos. Y la conclusión es tan clara, es decir, es infinitamente más riesgoso no ponérsela que ponérsela. Es decir, no hay más, no tiene más discusión. Es decir, la incidencia de los trombos es apenas levemente mayor entre la gente que se la ha puesto que entre la gente que no se la ha puesto. Pero no está claro si es levemente mayor por la vacuna o por factores de edad, porque como se ha estado poniendo a cohortes de edad muy concretas, es más posible que esos casos extra de trombos que se han producido tengan que ver con la edad más que con la propia vacuna. Por tanto, todo se ha inflado de Mm. un modo absurdo, ¿no? Y Claro. es verdad que antes de leerles este artículo, presentarles este artículo a mis alumnos, he preguntado, ¿aquí hay alguna antivacunas? Y había una sola persona antivacunas, ¿no? Eh, es la proporción correcta, hay muy poca gente aquí. Pero, claro, al leer el artículo, ninguno, ni siquiera la antivacunas, seguía convencida de que era peligroso ponérsela y, por tanto, mejor que se la pongan otros, ¿no? Mm. Yo creo Claro. que se han equivocado claramente en este asunto. Llevan equivocándose mucho tiempo con esto de las vacunas. Sí, yo creo que, bueno, la expectación, y una de las formas de la expectación es el miedo, es literalmente una droga para los medios. Los medios están pasando por un momento muy difícil, no saben cuál es su modelo de negocio para el futuro, y en medio de eso, tener atención, por vicaria que sea, por irrelevante que sea, es algo que les resulta valioso, o al menos es provisionalmente muy importante. Pero bueno, pero más allá de eso, la convocatoria, hacia ti tiene que ver con algo que además lo podemos cotejar con tu experiencia investigativa mucho con el mundo de las revistas, lo podemos cotejar con la diferencia entre el periodismo también escrito y el que está basado como esta experiencia que estamos teniendo aquí en la imagen. En la imagen, en este caso la imagen es primitiva, es precaria, no estamos haciendo una producción de la imagen, no estamos metiendo archivos, qué sé yo. Pero aún así, con solo esto,
ya goza de un grado de expresividad y una relevancia del gesto por sobre el concepto que es mayor. Pero hay un fenómeno, que es un fenómeno contemporáneo que tiene varios bordes, varias fronteras, que es este fenómeno llamado por Sartori la telepolítica. El concepto de tele siempre ha significado distanciamiento, ese es su origen etimológico, distancia. Pero todo parece indicar que de alguna manera, como me enseñaba alguna vez un, un experto en sueño, me decía, la televisión es igual a dormir en términos de vulnerabilidad psíquica en el fondo, Sí, eh, pero estando despierto. sí, sí. O sea, tiene su peligro, ¿no? Bueno, pero Te has quedado congelado, algo ha pasado. sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, ya funciona. Bueno, entonces te decía que claro, la telepolítica entonces tiene estas diversas consideraciones que también tienen que ver un poco con la sociedad del espectáculo, este concepto de hace bastantes años ya, que en su momento fue visto Muy de como acuerdo. medio superficial, claro, como de Bord, que tiene que ver con un concepto bastante complejo, que tiene que ver con la idea de mercancía, con la idea del espectáculo de las mercancías en la sociedad. Es una idea bastante más sofisticada que este hecho comunicacional. Pero lo que sí es cierto es que la política se ha convertido fundamentalmente no en análisis político, sino que en análisis comunicacional. Claro. Y eso en la práctica es cierto. O sea, los grandes asesores políticos ya no son, como eran antaño, grandes estrategas de la política o historiadores, sino que son fundamentalmente periodistas que te enseñan a mirar la cámara, que te enseñan, que te entrenan. Bueno, Mm. en ese contexto de la telepolítica, ¿cómo ves tú la situación actual a nivel global? ¿En qué estadio de la telepolítica nos encontramos? La situación de España, donde hemos tenido habilidades de este tipo muy importantes por lado y lado en los últimos años, porque aquel que no sabe nadar en esas aguas puede morir. Hay algunos que saben nadar en esas aguas y tienen otras gracias, además, pero hay algunos que se concentran en esto. ¿Cómo ves tú el estado actual de la telepolítica, como te decía, a nivel global y en España actualmente? Fíjate que yo creo que el estado al que hemos llegado, la situación a la que hemos llegado, ni siquiera es ya la telepolítica que decía Sartori y que temía que nos convirtiera de Homo sapiens en Homo videns, Mm, ¿no? Con la pérdida de inteligencia y de cognición que eso supone, ¿no? Creo que estamos en un paso siguiente. Yo diría, si tuviera que ponerle un titular siguiendo la estela de Sartori, yo diría que estamos en la época del Homo clickens. Es decir, ahora son las redes y el click y la competencia por los clics en las redes lo que está cambiando la política. La televisión cambió la política, pero las redes también la están cambiando. ¿En qué sentido cambió la televisión la política? Bueno, la cambió. Pepe, disculpa, ¿me das un segundo que voy a ponerle pausa? Seguimos. Continuamos, por favor. Sí, lo que te decía es que yo creo que estamos un paso más allá todavía de lo que Mm, había descrito Sartori como una amenaza de pérdida de efectividad de la democracia. Para él, la democracia peligraba cuando el ciudadano que le da base a esa democracia no es un Homo sapiens, sino un Homo videns, que depende casi casi químicamente de la visualización continua de imágenes de un mundo audiovisual. Yo creo que exageraba un poco en ese punto, porque aunque es verdad que la democracia se transformó al, al, al llegar a la gente a través de la imagen, sobre todo de las pantallas de televisión, se transformó y en algún sentido perdió calidad. Eh, pero eso tampoco era tan novedad. La vida de la humanidad ha sido en su mayor parte una vida audiovisual. Es decir, el conocimiento, los medios de conocimiento en la Edad Media eran audiovisuales. La gente se enteraba de las cosas por las pinturas que había en el interior de las iglesias, por los exacto. discursos que le hacía en el sermón del cura en el púlpito. Es decir, realmente la cultura libresca
ilustrada es un breve paréntesis. Y la cultura audiovisual que le ha venido luego a sustituir no la ha matado. Como decía aquel personaje de Víctor Hugo en el Jorobado de Notre Dame, cuando le mostraron al archidiácono de la catedral, le mostraron un libro impreso y le dijeron, y dijo él, esto, el libro impreso, es decir, la imprenta que se acababa de descubrir 50 años antes, esto matará a aquello. Y aquello a lo que señaló era la Iglesia y su poder, ¿no? La Iglesia y su poder sobre las conciencias quedará muerto si todo el mundo puede tener un libro barato, accesible. Tal. Pero tampoco fue verdad, no mató aquello, convivió con aquello. Yo creo que esta es más bien la historia. Y aplico esto a lo que está ocurriendo ahora. Creo que estamos en la siguiente fase, ya no en la de el Homo videns, sino en la del Homo clickens. Es decir, lo que está afectando más ahora a la democracia no es la democracia televisiva, es la democracia de las redes. Es decir, lo que estamos viendo es cómo el mundo en el que nos hemos metido, que ha venido despreciando progresivamente el concepto aristotélico de verdad como relato que se vincula a unos hechos, el que describe una realidad, nos hemos venido desvinculando de eso para que haya muchas verdades. Estamos en la posmodernidad, estamos en la posilustración. Y eso se ha traducido al nivel estructural de la comunicación en que ahora la gente habita nichos súper comunicados, nichos de redes súper comunicados, pero argumentalmente aislados. Cada uno se alimenta de sus propios argumentos en su propia red y se incomunica respecto a los demás. Con lo cual es posible pasar la vida entera sin llegar a cruzarte, a tropezarte con un argumento contrario a tu línea de pensamiento. Esto es lo que es nuevo. En la democracia deliberativa, en la democracia ilustrada, o en su horizonte utópico de democracia deliberativa, tal como lo formulaba Habermas, lo que ocurre es que la gente tenía que aprender a dialogar con posiciones diferentes, también con intereses diferentes, aunque se exigía que todo el mundo pusiera por delante el interés común del particular cuando se estaba en el debate público, ¿no? Es decir, la conversación pública estaba regida por unas reglas de conversación. Pero esas reglas no son aplicables cuando la gente no oye nunca las opiniones del contrario, porque solo oye las suyas y solo oye las de su nicho. Esto quiere decir que la esfera pública se ha fragmentado en pequeñas esferas, ¿no? Siempre estuvo fragmentada, pero es que ahora esas esferas, cada una de ellas cree ser la esfera. Entonces, el mundo de los antivacunas que hablábamos antes, el mundo de los conspiranoicos que se habla tantas veces, de los que creen que George Soros está planificando esta pandemia para no se sabe muy bien qué, para dominar a la humanidad. El mundo de los, qué sé yo, de los super revolucionarios que están esperando el gran advenimiento de cuando por fin la gente vea que ha de hacer una revolución. Cada uno de ellos está en su nicho. La esfera pública está como desdibujándose, porque se ha compuesto de microesferas, incomunicadas, supercomunicadas, pero incomunicadas entre ellas, ¿no? Esto produce fenómenos como el dominio de las redes sobre la política produce fenómenos como, por ejemplo, para que no veas que son solo de una dirección, Obama gana las elecciones usando bien ese sistema de redes, exacto, diciéndole a cada uno aquello que espera oír. Y gana las elecciones de esa manera y produce una ola de esperanza porque ha unificado en un discurso simple a muchas esferas. Pero es que también Trump gana así. Y también el Brexit ganó así. Y ganó mediante las mentiras, las fake news no son simplemente mentiras, son mentiras emocionales, ¿no? Mentiras que cumplen una función emocional en la mente de la gente. Es decir, la gente, tú mencionabas antes el miedo vende mucho, ¿no? El miedo es la principal emoción en política desde que la política se hace en las redes, ¿no?
Lo que esto está teniendo como consecuencia es que mm, una suerte de post-periodismo que ya no pone el acento en hay unos hechos que son compartidos por todos y sobre ellos podemos opinar, sino que ni siquiera los hechos son compartidos, porque existe esto que la asesora de Trump llamó los hechos alternativos, ¿no? Es que Mm. usted dice, puede que sea verdad, pero yo tengo hechos alternativos. Ya no hay ni hechos compartidos. Por tanto, ¿cómo el periodismo puede construir un relato que sirva en una conversación pública si no hay hechos compartidos? Cuando el periodismo se ha convertido en posperiodismo, la democracia se convierte en postdemocracia. Es decir, conserva las formas de la democracia, como también las conserva el periodismo, pero no se parece a la democracia, porque ha dejado de referirse al procedimiento por el que deliberamos y luego decidimos en un espacio compartido, ¿no? Esto es lo que creo que está ocurriendo, es decir, es algo que tampoco creo que sea inexorable, que no haya alternativa, que vamos a la pérdida, o sea, en este contexto de posdemocracia lo que triunfa es el populismo, que no es una filosofía política útil para una democracia deliberativa, sino para una democracia plebiscitaria, donde de vez en cuando se le pregunta a la gente para que se pronuncie por cosas simples, Mm. y se le alimenta cognitivamente con simplezas para que responda a preguntas simples, ¿no? En mi opinión, todo esto casa, pero no es inexorable. También la democracia supo encontrar la manera de no perderse en el momento del imperio de la imagen, en el momento de la democracia televisiva, en el momento Mm. de aquellas elecciones que Kennedy le ganó a Nixon porque tenía mejor cara en la pantalla. Se consiguió hacer una democracia, estoy hablando de los años 50 hasta los 90. Bueno, las democracias con más tradición funcionaron y consiguieron incluir en su mecanismo de funcionamiento el dominio de la imagen, el predominio de lo audiovisual, sin que sufriera mayormente la calidad de la democracia. Ahora parece que la amenaza es mayor, porque la amenaza es el populismo que viaja a través de las redes creadas a base de nichos, que hace peligrar la existencia de un espacio común de conversación. Pero puede ser que en las propias redes encontremos el antídoto para eso. Claro, a ver, sí, bueno, hay varios puntos que me gustaría que profundizaras, porque, em, a ver, si uno piensa, la democracia siempre ha tenido, cualquier evento político ha tenido esta naturaleza de la incapacidad de mirar la postura del otro. Eso existe siempre. En general, el esquematismo en el conflicto es una cosa muy constante. La gran crítica que se le hacía estando vivo y que ahora se hace el elogio ya estando muerto, bueno, desde que está muerto que se hace el elogio Albert Camus respecto a Argelia, es porque él no se casa ni con la mirada colonial, con la que es muy crítico, ni con la mirada anticolonial cualquiera. Dice, bueno, pero si vamos a tener un anticolonialismo, no puede ser cualquiera. No, no me basta con que me digan, aquí hay alguien que está en contra del colonialismo y entonces vamos para allá. Entonces, como él hace eso, bueno, Sartre sale a denostarlo fuertemente, eh, diciéndole que en el fondo es un traidor, ¿ya? Y claro, y esa complejidad, esa complejidad suele ser difícil de ver, pero en el caso de lo que tú describes, del clic como gran síntoma de época, em, uno podría pensar, me recordó cuando tú hablabas, hay una excelente novela de un actor que a mí me gusta mucho, que es Martin Amis, una novela que se llama La Información. Y en esa novela, es una historia fantástica, dos escritores que son amigos desde jóvenes, uno eh, no muy talentoso, pero muy exitoso, el otro tampoco muy talentoso, pero muy fracasado. y, pero eso no es lo interesante de la historia, para efectos de lo que estoy diciendo, es que en algún momento
el fracasado está contando la historia y el fracasado cuenta, dice, yo a los 22 años, estando en la universidad, estudiando literatura, qué sé yo, me, me empecé a vincular, si uno va a ser escritor, me empecé a vincular con la izquierda, ¿no? Y en un momento determinado ya entré a participar de las actividades del Partido Laborista. Y de repente la gente con la que me reunía frecuentemente eran laboristas. Y de pronto todos mis amigos eran laboristas. Y de pronto mi familia sabía, también era parte del Partido Laborista. Y toda la gente que yo conocía era laborista, menos el gobierno. Entonces, bueno, eh, creo que eso es un fenómeno de época. O sea, efectivamente tú describes muy bien y yo recuerdo que en Chile hace pocos días atrás hubo algunas entrevistas a personas que vienen del mundo de las artes y que tenían ya 60, 70 años y contaban su infancia en los colegios donde en el colegio había de todo. Adentro de la sala de clase la discusión política era álgida, pero además amplia. No era la disputa entre las tres formas de izquierdismo, era la Ujú. disputa de lado a lado, y con mucha deliberación y con mucho esfuerzo y con mucho cariño también, porque eran compañeros. Ese desencuentro, esto que tú describiste, que es como pensar que la Internet es una palabra que no está correcta entonces, porque estos son un montón de intranets, Sí, en el sí. fondo, la única conexión que tienen entre sí es que es el mismo cable el que les da la posibilidad de existir. Pero en realidad, en términos sustantivos, la palabra comunicación no está ocurriendo allí, sino que efectivamente están nucleadas, están organizadas en polos de desarrollo, digámoslo así, que tienen sus propias líneas argumentales. Entonces, eso efectivamente o sea, el sueño habermasiano, que tú no lo nombraste a Habermas, se fue aquí al carajo, porque estamos hablando de que la democracia no es deliberativa, no hay valores comunes realmente, porque los valores no significan lo mismo, los derechos humanos para unos y para otros, la democracia para unos y para otros, no significan lo mismo los objetos. Los hechos no son los mismos, aunque sean los mismos. O sea, eh, ¿cómo se construye? Tú decías, aquí hay una salida. Yo creo que hay una salida en todo esto. ¿Cómo se construye una salida en un escenario donde de alguna manera, digámoslo así, el conflicto, el conflicto adquiere todos los ribetes de la conflictividad antigua, pero ninguno de los elementos de politización de esa conflictividad? ¿Cómo se construye un camino, una elaboración, diría un psicoanalista, una elaboración del proceso que permita en el fondo ponerle un lenguaje que cumpla el rol del lenguaje, que sea un significado común para todas las personas? Claro, esa es la clave. Es decir, por eso yo decía, no, me niego a ser, me niego, no es que me niegue. Más bien no soy completamente pesimista a medio plazo. Creo que estamos en una época de bajada de los valores de la democracia porque no hemos sabido reconstruirla a partir de las nuevas tecnologías que permiten a la gente acceder a la comunicación, pero no le han garantizado a la gente mejor información, ¿no? Sino más comunicación o más información, pero no mejor. Como no hemos sabido todavía conjugar esto, estamos en un momento de franco retroceso de las democracias existentes e incluso del número de democracias existentes. Es decir, algunos países están dejando de ser democráticos, ¿no? Mm, Pero las democracias en los países donde está asentada está también perdiendo reflejos. Y perder reflejos en este caso es muy grave y perder reflejos en este caso tiene un significado social. Es decir, como no están funcionando adecuadamente la conversación pública y las instituciones, porque la conversación pública ahora circula mucho más por medios que son ajenos a las instituciones, porque son medios que están basados en redes, y las redes están un poco como al margen, a la espalda. Lo que ocurre es que las democracias están siendo menos sensibles hacia lo que la gente siente y sufre, hacia lo que la gente necesita. Están respondiendo peor. Y por eso, después de 30 y pico años de neoliberalismo cabalgante en todo el mundo, todavía no se ha afrontado los efectos
de incremento de la desigualdad que esto ha tenido. Y no hay todavía discursos que se hagan cargo de esto, ¿no? O estos discursos no triunfan, ¿no? Eso es una demostración de que la democracia no está funcionando bien. Y no está funcionando bien porque se ha desconectado de, de la conversación pública. La conversación pública ya no va por los mismos, no va solo por el Parlamento y por los medios que trabajan sobre el Parlamento, sino que está en otros foros. Y que además esos foros no son una esfera pública unificada, sino, como decía antes, microesferas desconectadas, ¿no? Pero yo creo que, que es posible que en las redes, que en esas redes que conectan esferas, también surjan los antídotos, ¿no? Hay una serie de iniciativas que podrían ser indicativos. Todavía son armas blancas contra artillería, es decir, todavía no tienen el potencial para modificar la situación, pero son cosas que empiezan a funcionar. Por ejemplo, frente a la al abrumador predominio de las fake news y la facilidad con que circulan las fake news, hago un paréntesis, las fake news no se producen solo en las redes, también se producen en los medios. Y las que no se producen en los medios también acaban invadiendo los medios. Hay cada vez más medios que se hacen eco de fake news, de bulos, de barbaridades inventadas en las redes porque son atractivas para la gran competencia por la atención del público, ¿no? De manera que hay una complicidad. No es verdad, hay una iniciativa europea, hay varias iniciativas europeas que tratan de combatir la fake news, pero que se están centrando en las fake news que se generan y se difunden por las redes. Y es un error, porque también se generan y difunden en los medios convencionales, que han perdido, digamos, los filtros para no dar cabida a informaciones engañosas, mentirosas o infundadas. Los filtros se han rebajado. Por eso cada vez más ocurre que New York Times o Just Today o grandes medios del país, etcétera, de pronto escandalosamente acogen mentiras y tienen luego que desmentirlas. Esto está ocurriendo cada vez más porque han rebajado sus niveles de vigilancia, ¿no? Pero, decía, cada vez frente a esto surgen más iniciativas cooperativas de periodistas y de medios para el desmentido de las fake news. Plataformas antibulos, ¿no? Que tienen una eficacia limitada, pero que están aprendiendo a convertir en virales sus desmentidos para combatir las mentiras virales. El gran problema que tenían que tienen los bulos, las mentiras en Internet, es que se convierten en virales muy fácilmente porque responden a algún estado emocional latente entre sectores de la población. Se difunden rápidamente. Y que los desmentidos de esas mentiras no tenían la misma velocidad. Pero están consiguiendo crearse plataformas que aceleran la difusión de los desmentidos y llegan a equiparar su capacidad de influencia, ¿no? Esto es esperanzador porque cada vez están más entrenados y yo a mis alumnos los oriento mucho en esta dirección porque es un campo plataforma, o sea, no hay más gente trabajando en el desmentido de bulos que en la creación de noticias. Bueno, esto es una exageración, pero cada vez es más verdad, ¿no? Sí. También los gobiernos pueden hacer algo al respecto. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices es bien importante porque lo que se enseñaba en la teoría comunicacional más de hace unos 3, 4 décadas era que básicamente perseguir el rumor era imposible. O sea, que la información que no venía, que no era oficial, la información oficial nunca tendría la posibilidad de perseguirla para poder desmentir un rumor. Tú estás diciendo, efectivamente, aquí hay una gran velocidad de los rumores por culpa de esta tecnología, pero también hay una posibilidad de que esa velocidad sea equiparable a la velocidad de respuesta. Eso es un fenómeno efectivamente novedoso y es interesante. Todavía no lo es, no es equiparable, pero están ganando velocidad y están ganando influencia. Por ejemplo, hay
la plataforma seguramente más importante aquí anti-fake news es maldita.es, ¿no? Maldita.es es una plataforma de periodistas. Ahora mismo es un medio de comunicación tan importante como pueda ser, no los dos digitales progresistas, diario.es e Infolibre, pero en el siguiente escalón, ¿no? El siguiente escalón de importancia. Y esto es tan así que la televisión, los telediarios de la televisión pública, la 1, la televisión más importante de las públicas, Mm. y los telediarios de La Sexta y de alguna otra cadena privada abren un espacio para maldita.es en todos los telediarios. Hay un espacio en la que esta gente de maldita.es desmiente bulos que han sido difundidos y te estoy hablando de la televisión. Es Mm. decir, es que el bulo llegó muchísimo más lejos. Pero si llega a la televisión, la vida media que le queda aún por vivir al bulo es muy corta, ¿no? Porque Correcto. se ha tropezado con su obstáculo mayor y es la visibilidad del desmentido, ¿no? Claro, Entonces, claro. Ahora, no ser excesivamente optimista, pero creo que se está trabajando en esa dirección con una cierta eficacia, ¿no? ahora, si uno recuerda em, esta característica de la, no solo del manejo de la noticia falsa, que yo creo que efectivamente hay que homologarla en general a lo que tú señalaste, que es el uso emocional de la comunicación, el uso meramente emocional de la comunicación. ¿Ya? Yo recuerdo que Margaret Thatcher alcanzó alguna vez a señalar con el talento que tenía para muchas veces para ironizar, o más bien para el cinismo muchas veces. Dijo alguna vez que eh, una sola toma de una enfermera bonita, ¿ya? Ayudando a un viejo a salir de una sala, dice más que todas las estadísticas sanitarias, ¿ya? Eso fue lo que ella planteó. Sabía de qué hablaba. Y de alguna manera esa frase lo que nos dice es algo que fue cierto. Digo fue porque es cierto, pero voy a explicar por qué digo fue. En general, este descubrimiento, esta capacidad de comunicación afectiva, fue muy útil para el poder, para los gobiernos. Fue una herramienta espectacular. Fue contar con con tu propia bomba atómica. El que no tenía esto no era un poder respetable en el universo conocido. Sin embargo, hoy día da la impresión de que los rasgos que distinguen a estas informaciones más bien suelen ser un problema para la administración del poder, más que un acompañante cálido y ameno que te permite solucionar problemas. Y eso yo creo que es un fenómeno relativamente nuevo y es difícil entender por qué y en qué condiciones y en qué momento. Bueno, probablemente lo más obvio, lo más sencillo es comprender la cantidad de gente que está conectada a través de redes sociales y la capacidad de comunicación que ello supone, pero evidentemente eso cambió, eso giró notoriamente. Sí, yo creo que lo que señalas es cierto y la, eh, el, el manejo de las emociones en la comunicación era una competencia que los poderes debían controlar porque, porque si tú necesitabas movilizar a la población porque planificabas hacer una guerra con el país vecino, necesitabas movilizar emociones de Mm. adhesión a la patria, de identificación, de orgullo patrio, etcétera. Eh, eh, Esto lo ha hecho siempre el poder, ¿no? Siempre, y además lo ha hecho con la connivencia y la participación entusiasta de los medios, incluso aquellos que presumían de ser el perro guardián del poder, ¿no? Los medios se han prestado a esto cuando ha hecho falta, ¿no? Aquella famosa imagen del tío Sam señalando con el dedo en la campaña de reclutamiento
no era solo propaganda oficial, esto era compartido por todos los medios, ¿no? Lo que creo que cambia en la era de las redes es que ya no valen solo emociones positivas de identificación, orgullo, enaltecimiento patrio o incluso religioso, ¿no? O la espiritualidad, sino que valen sobre todo las negativas. El miedo, la incertidumbre sobre el futuro, que ha sido abundantemente fomentada por 35 años de neoliberalismo y de desprotección, que hacen que la gente ya no tenga seguridad sobre cuál es el futuro que le espera de inmediato. Es decir, el abismo que se abre delante de la gente cuando la protección de la sociedad se reduce por los recortes, etcétera, genera un tipo de emociones que se pueden utilizar en la política moderna y que se están utilizando masivamente. La sensación de incerteza sobre el futuro, el miedo a lo que ha de venir y el miedo a lo que me han dicho que puede venir, aunque nunca lo había visto antes como peligroso. Por ejemplo, pues que venga gente a este país a trabajar porque en su país no tiene trabajo. La inmigración como un peligro para no se sabe muy bien qué. La libertad sexual para o las identidades, el juego de las identidades sexuales como un peligro para la estabilidad emocional de mi vida. Todos estos miedos, estas emociones negativas, se organizan perfectamente a través de las redes, porque como además se alimentan en esos nichos que he hablado antes, quien aprenda a manejar esto tiene un poder de convocatoria enorme. Bannon, el gran asesor de Trump, está empeñado en la generación de unos medios, de una red de medios convencionales, pero lo que lleva tiempo, ahora está creando una red de medios convencionales, televisiones y radios, para difundir su mensaje, pero hace mucho tiempo ya que viene trabajando en la red, porque esto es lo que permite cosas tan sorprendentes como la victoria del Brexit, que no es más que el aprovechamiento de los miedos y las incertidumbres de los británicos, ordenándolos adecuadamente contra un objetivo exterior. Nuevamente, esto ya lo vimos en los años 30, ¿no? La teoría política son los distintos tipos de populismo, que yo creo que tienen en común. O sea, el populismo del Brexit, el populismo de Trump, el populismo de Bolsonaro, son sobre todo un método para ordenar emociones en torno a objetivos políticos. Es un método discursivo, ¿no? El populismo es sobre todo una forma de construir el discurso, ¿no? De construir el imaginario con el que la gente se aproxima a la política. Pero hay también un populismo de izquierda y también ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que vinculándose más a problemas reales que a problemas imaginarios de tipo la amenaza de la inmigración, ¿no? Vinculándose a problemas reales de desigualdad, etcétera, ¿no? Pero también generando una ordenación determinada de las emociones que sirva para esos objetivos. Yo creo que eso es funcional, funciona bien en las democracias de baja calidad que tenemos ahora. Pero tengo la esperanza de que no tengan necesariamente que ser así en el futuro. Y a mí me da la impresión de que los populismos de izquierda, a mí había un compañero de Podemos, compañero de trabajo con el que discuto mucho, que me decía esto el día que triunfó en las elecciones Donald Trump, hace 5 años. Decía, esto demuestra que frente al populismo de derechas solo puede triunfar un populismo de izquierda. Hay que construir un gran frente populista que defina un objetivo, un enemigo muy pequeño y agrupar a la mayor cantidad de gente. Y yo le dije, lo que pasa es que eso funciona fácticamente, tú lo pones en marcha y tiene un efecto. Aquí en España el movimiento 15M, que luego fue recogido por ese, digamos, ordenado en ese discurso de Podemos, que al principio era populista, luego no lo ha sido, funciona durante un tiempo, pero el populismo es un sitio en el que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales, ¿no? Porque es muy difícil escapar luego a la dinámica de generación de discursos falsos de ese tipo, de ordenaciones falsas de las emociones, ¿no? Y frente a eso, un discurso perfectamente racional no triunfa, pero al final habrá que encontrar la manera de que la democracia sea dialógica.
porque si no conseguimos que los nichos se encuentren en una esfera pública, ¿de qué vamos a discutir? ¿Cómo vamos a discutir y a decidir? ¿No? Me da la impresión de que este es el dilema de hoy. ¿La democracia es posible o no? Si ha de ser posible, tiene que volver a encontrarse una forma de periodismo que se centre en las verdades y en los hechos, y tiene que volver a encontrarse una forma de discurso público en la política que eluda esa clase de ordenación de las emociones negativas, ¿no? Tengo la impresión de que no hay otra vía. Sí, para ir terminando, quisiera plantearte algunas cosas de estas que son morbosamente interesantes normalmente para el gran público, que tiene que ver con los nombres, con las personas. Hace unos pocos días, una reunión de Vox, del partido de ultraderecha en Vallecas, terminó en incidentes con la población de la zona. Fueron a hacer un evento a Vallecas, entendiendo que es una zona donde normalmente van a ser al menos criticados en su arribo, pero efectivamente se configuró una escena de conflicto con mayores niveles de provocación o no. No voy a entrar en la calificación del nivel de provocación porque yo no estaba allí y la información que manejo considero que todavía es precaria. Tengo mi opinión, por supuesto. Pero más allá de eso, quiero decirte, si ponemos a Vox, si ponemos a Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular a Madrid, que ahora en 3 semanas tiene elecciones con una alta probabilidad, o sea, sin duda ella va a ser la más votada, tiene una alta probabilidad de hacer gobierno, además, eh, a Pablo Iglesias, que se sumó hace pocas semanas, a última hora, a esa batalla, transformando la batalla en una guerra al ingresar, en una jugada tan osada, tan arriesgada, tan fascinante literariamente, como probablemente políticamente inútil, ¿ya? Pero es interesante. Eh, y a Pedro Sánchez, para poner también al presidente. ¿Cómo, si yo te pongo esos nombres o Sí. pongo a Vox como un nombre, porque evidentemente los líderes de Vox en Chile no son tan conocidos, simplemente para los chilenos son los José Antonio Cast de acá. Em, bueno, la pregunta es, ¿cómo tú, más allá entre comillas, la opinión sobre los personajes, cómo tú ves que cada uno de ellos y de ellas ha lidiado con esto que es la comunicación en los tiempos actuales, lo que tú dices, el homo cliquens, en el fondo? ¿Cómo han lidiado ellos en esta historia? Es muy interesante lo que preguntas. Claro, empiezo primero por el hecho mismo del que has arrancado tú también, que es el hecho de que un partido de ultraderecha con un discurso anti-inmigración, anti-homosexuales, con todas las características de los populismos de derecha europeos, se presenta en un barrio hostil, porque es un barrio marcadamente de izquierdas, de siempre, y movilizado, no solo de izquierdas en votos, sino que también es un barrio muy activo, con muchas redes sociales de movilización y de solidaridad. Un barrio al que solo 2 semanas antes el líder de ese partido había definido como los basureros multiculturales, ¿no? Esto lo llamó así, y se atreve a ir ahí, pero se atreve no porque tenga muchas esperanzas de conseguir muchos votos ahí, algunos consigue, sin ninguna duda siempre, pero hasta el momento no ha sido nunca en los barrios populares donde ha conseguido más votos la ultraderecha, ¿no? No va con esa esperanza, va con la esperanza de romper el silenciamiento mediático al que estaba sometido Vox en la Comunidad de Madrid. Mm. Porque así como en otros sitios ya tiene una fuerza electoral que impide que se le ningunee, en Madrid, como Ayuso, y estoy enlazando ya con tu pregunta, como Ayuso ha desarrollado una política también de ese tono, por un lado populista,
y por el otro lado ha intentado capitanear la oposición al gobierno de coalición progresista, ser la única voz realmente, porque aunque se desgañite Pablo Casado, el el dirigente del presidente. Partido Popular, no consigue ni en sueños la mitad de la visibilidad que tiene el menor gesto de Ayuso. Ayuso es la capitana, ¿no? Mm, Eh, Tan es la capitana que se está comiendo a Vox. Y mm, Vox estaba siendo silenciado en la Comunidad de Madrid. Necesitaba una operación de visibilidad. Y la operación era ir a un barrio claramente de izquierda, provocar a una concentración de gente que estaba muy dispuesta a ser provocada, ¿no? Porque en esto muy inteligentes no han sido, ¿no? Los activistas del barrio tenían que haber diseñado una respuesta que no pudiera convertirse en una respuesta violenta. Pero en lugar de eso, diseñaron una respuesta que a la menor provocación podía transformarse en eso. Porque en ese tipo de respuestas, Vox gana y esa red de activismo también gana, aunque eso no signifique que gane la izquierda. La izquierda no gana necesariamente con esas cosas, al contrario, ¿no? Pero esa red sí gana visibilidad, ¿no? También tiene su autonomía respecto al mundo de la política, ¿no? Al mundo de la política institucional. Por tanto, era un juego de win-win entre la ultraderecha y los activistas del barrio. Si algunos de los partidos de izquierda se vinculan más con este movimiento, con este activismo, eh, o lo suelen hacer, en esta ocasión han sacado las manos para no ser vinculados con ese tipo de respuesta violenta, ¿no? En definitiva, y para enlazar con una descripción del escenario que yo creo que se aproxima, yo creo que Ayuso tiene todas las características de ser un dirigente equiparable al populismo de Le Pen o cualquier otro Salvini en Italia, es decir, el populismo de ultraderecha europeo, solo que ella está dentro del PP, ¿no? Y se puede comer a Vox bastante, se va a aproximar a la mayoría absoluta, pero había una posibilidad de que no llegara a la mayoría absoluta, y era que Pablo Iglesias hiciera lo que ha hecho, que es una operación extraña, abandonar el gobierno, la vicepresidencia del gobierno, para lanzarse a una batalla, por así decir, menor. Pero con eso yo creo que ha conseguido un efecto, y es rescatar a Podemos, que peligraba, estaba en peligro de no entrar en la Cámara. La Cámara de Madrid es muy proporcional, porque es una única circunscripción. El factor que hace que nuestro Parlamento aquí en España no sea muy proporcional es no tanto la ley DON, que corrige la proporcionalidad, sino la existencia de muchas circunscripciones. Por lo cual, en aquellas en las que no tienen muchos votos, no llegas a tener representante y puedes perder todos esos votos, ¿no? En las elecciones en Madrid es una única circunscripción. Y por tanto, ese factor de corrección de la proporcionalidad no se da. O sea, solo tienes que cumplir una condición. Tienes que pasar un porcentaje mínimo para entrar. Pero en el momento que entras, lo que vas a obtener es lo que has tenido en votos. No hay corrección de la representación. Por tanto, Podemos estaba prácticamente fuera. No entraba, porque el partido de Rejón más Madrid le había comido terreno, se había vinculado mucho mejor a la política regional que Pablo Iglesias, que estaba más en la política estatal. Al descender, a dar la batalla a él, ha rescatado a Podemos y Podemos va a entrar seguro. Y si entra, la posibilidad de que la izquierda sume aún existe. Esa posibilidad estaba descartada antes de que Iglesias hiciera esa operación. Por tanto, yo creo que la operación ha sido positiva. Aún así, podría no salir suficientemente. Es decir, Podemos va a llegar, más Madrid va a llegar, el PSOE va a llegar con menos de lo que llegó la otra vez, y el PP va a concentrar más de lo que concentró la otra vez. Es decir, puede volver a gobernar, la mayor parte de las posibilidades apuntan en esa dirección, puede volver a gobernar Ayuso. Pero ahora existe alguna posibilidad de que no ocurra, de que la izquierda sube. También depende mucho de qué pase con Ciudadanos, que parece ser que no entra.
Claro, es que en la hay un Cámara. punto que yo creo que es bien importante porque, de alguna manera, Pablo Iglesias eh, es un tipo con muchas habilidades, evidentemente, en términos políticos, pero fundamentalmente en esto que hemos hablado, en esta capacidad comunicacional. Él logró capturar la atención durante día tras día, durante años, siendo un actor todavía en ese momento Sí, muy secundario. Pero la atención estaba en él. Se mete en la televisión, se logra procurar un programa de televisión propio, un programa de televisión propio que lograba tener una cierta visibilidad, no obstante las precariedades de una inversión pequeña y del hecho bastante evidente de que era bastante propagandístico. O sea, estamos hablando de que Pablo Iglesias era presentador sentado en un sí, sofá. en la eh, tuerca. Mm. Claro, y llamaba a un reportaje que se iba a hacer en la calle y aparecía Pablo Iglesias en la calle haciendo el reportaje, o sea, era la misma persona y seguía él en pantalla. Em, pero, pero con esto demostró de alguna manera que, que esa levedad comunicacional, podríamos decir así, en realidad también gozaba de una cierta profundidad política, porque tú dices muy bien, primero él comillas, se rebaja. ¿Ya? Esto es muy importante porque, como nos enseña la teología más crítica cristiana, la gracia de, de Dios es rebajarse a ser Cristo. Mm. Eh, y la gracia de Judas es rebajarse a ser traidor. Entonces, eh, La eh, gracia de Iglesia rebajarse a ser candidato. exactamente. O sea, ser vicepresidente y rebajarse a ser candidato para una elección que sabes que no vas a ganar, pero para rescatar el proyecto político, es un acto de una profundidad política Sí, sí. importante. Yo creo que se ha criticado mucho desde sectores de la derecha, por supuesto, porque todo lo que haga lo van a criticar, pero también desde sectores de la izquierda. Sin embargo, yo, que he sido y sigo siendo de los más críticos con el tipo de discurso y del tipo de relación con los medios que desarrolla Iglesias, ¿eh? A mí me incomoda muchas veces, yo me he quitado el sombrero en esta ocasión porque me parece que es un gesto generoso, porque la posición cómoda era decir, bueno, estos se van a estrellar, pero yo estoy aquí y yo sigo en mi proyección como vicepresidente. Y sin embargo ha sacrificado eso y con eso gana el sitio al que va y también gana en el sitio del que viene. Mm, Porque el sitio al que va, yo lo he explicado, hace posible que Podemos no desaparezca. Ya no digo que gane o que sobrepase a Más Madrid. Esto no va a ocurrir, no. pero no desaparece, estará allí. Y si está allí, puede hacer política, porque su capacidad es grande para hacer política desde cualquier esquina. Él lo va a hacer porque tiene esa capacidad, ese carisma también para los medios, ¿no? Pero también digo, resuelve cosas en el sitio de donde viene. Su posición en el gobierno le obligaba, o sea, a dar golpes en la mesa Mm, para mantener el perfil de Podemos con peligro de la buena vida de la coalición, ¿no? mm, Pero él, tratándose de él, no podía ser de otra manera, tiene que hacerlo así. mm, Pero quizá otra persona pueda no hacerlo así. mm, Y la persona a la que ha dejado, que es de una potencia muy grande y con muy poca percepción negativa, así sí, como él sí tiene una percepción negativa en frente, esta otra persona que es Díaz, 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 sí. la La ex de ministra del Trabajo, la ministra de Trabajo, claro. tiene una percepción muy positiva, de dialogante, una persona comunista. Esto es novedad, es decir, Mm, es una vicepresidenta comunista, pero con una trayectoria de flexibilidad, de negociadora, de buena gestora, que va a beneficiar mucho a la coalición porque le permite mantener perfil sin necesidad de hacer chirriar continuamente la coalición, pero mm, va a mantener el perfil porque le van a ir en ello, va a mantener el perfil en los temas de reforma del mercado laboral, en los temas de fiscalidad, o sea, va a mantener el mismo perfil que hubiera querido mantener Pablo, pero lo va a hacer mejor. Lo va a hacer mejor, no, lo va a hacer con menos daño para el gobierno de coalición. mm. Esa es mi impresión. Por tanto, resuelve.
en el sitio en el que estaba y resuelve en el sitio al que va. Yo Sí, creo que no hay objeción a esa operación de Paul. sí, estoy completamente de acuerdo. Además, una jugada ajedrecísticamente muy compleja, que es perder la reina y seguir jugando el partido Claro, con la pequeñísima ventaja posicional que ese hecho te procura. claro, Eh, y además tuviera resultado y resultara que Ayuso no gana y gobierna a la izquierda, la operación habría sido no, bueno, pero eso lo vamos a saber en nada, en pocas en semanas, breve. porque puede ocurrir la ironía de que como a Ayuso le ha ido tan bien, puede ocurrir la ironía de que eh, ni Ciudadanos consiga Ni los Vox, votos, ni Vox. claro, si le va Y demasiado bien, puede que no gobierne. exacto, exacto. Y modular eso es un arte del que no hay ninguna estrategia que exista, porque en realidad andar No hay manual, perdiendo, andar perdiendo votos no es parte del trabajo, ¿no? claro, claro. Entonces, ese es un asunto bien interesante. Bueno, Pepe, ya nos tenemos que ir despidiendo. Ha sido un gran placer. Igualmente, a mí también me ha encantado. Y bueno, te dejamos invitado. Nosotros tenemos esta plataforma que es la Cosa Nostra, que de alguna manera la entendemos como un lugar donde tratamos de jugar a la pedagogía del poder en el fondo, y no solo al análisis político, sino que ir un poco más allá. Y en ese contexto te dejamos invitados para lo que quieras con nosotros, evidentemente, en las distintas secciones que tenemos. Así que ahí te vamos a ir contando para ver si te sumas a alguna cosa de vez en cuando. Siempre que queráis. Yo a partir de ahora me voy a hacer adicto al blog y al seguimiento de estas conversaciones que tengáis con otras personas. Me lo dejaré aquí en una esquina de mi pantalla permanentemente y así no os pierdo de vista. Y contar conmigo para lo que os apetezca. Vale, Pepe, nos vemos pronto. En Chile la gente está casi toda en cuarentena. Nosotros aquí podemos tomarnos un café, así que espero verte pronto, Un café o una cerveza según la hora. según la hora. Vale, un abrazo. Hasta luego. Mm.